Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Esta mañana es una mañana gloriosa, donde el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Así que usted espere que el Señor hoy es algo sobrenatural, lo que Él va a hacer en su vida, va a hacer en su casa, va a hacer ahí en su matrimonio, con sus hijos. El Dios Todopoderoso viene con gran poder a hacer cosas grandes, porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es, mis hermanos, lo más precioso que puede haber. Y yo le quiero decir algo. Si usted hoy se dispone a poner atención a la palabra de Dios, hoy el Señor, todo aquello que estaba estropeando su bendición para que usted la reciba, hoy la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos preparamos para oír palabra de Dios, para oír la voz del Altísimo. Porque hoy en día, mis hermanos, es lo que necesitamos, oír la voz de Dios. Y le pedimos perdón a Dios por cuántas veces Él nos ha hablado y no lo hemos escuchado. Pero yo sé que hoy usted sí tiene esa disposición. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, delante de tu gloriosa presencia, Señor, para agradecerte, Señor, por tus bondades, por tu amor, por tus maravillas, por tus misericordias. Y gracias, Señor, porque en todo tiempo nos estás guardando, nos estás cuidando y se hace conforme a tu voluntad. No conforme, Señor, a la de uno, sino que es conforme a tu voluntad. Y así te pedimos que se haga tu voluntad. Y así, Señor, yo te clamo y te pido, Padre Celestial, que este día, Señor, tú hagas cosas grandes y maravillosas en nuestra vida a través de tu santa y bendita palabra. Bendito sea, Señor. Gracias, mi Rey bendito, porque yo sé, Padre, que aquí estás con nosotros. Y declaramos, Padre, que tu Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que la palabra ya se hizo rema en nuestras vidas. Vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Isaías 30, del 1 al 5. El tema que hoy quiero trasladarles, compartirles, lleva por nombre cristiano o mundano. Porque muchas veces nosotros creemos que somos cristianos, pero hoy a través de la palabra, usted hoy va a entender muchas cosas y usted se va a dar cuenta si todavía está en lo mundano o verdaderamente, así como decimos que somos hijos de Dios. Hoy vamos a enterarnos a través de la palabra, porque el Señor nos viene hablando, mis hermanos, esta gloriosa mañana. Muchos, le voy a decir algo, piensan que están haciendo las cosas bien, pero el Señor hoy a través de su palabra va a quitar esas vendas que muchas veces hemos estado llevando quizá por años. Pero Dios es grande y Dios es maravilloso y Dios es misericordioso, y por eso el Señor nos está hablando esta mañana. Así que vayamos a la palabra para que usted lo compruebe a través de la palabra. Dice en Isaías 30, vamos a leer del 1 al 5 en este momento. Yo lo estoy leyendo en versión internacional. Dice, el Señor ha dicho esta sentencia. Oiga bien, es una sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón, y que se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón, dice, será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Aunque en Zoán, dice, tengan funcionarios, dice, y las
y a Janes hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Vamos a analizar esta palabra aquí. Aquí el Señor dice al inicio, como yo le leía, dice, el Señor ha dictado una sentencia. ¿Para quién cree usted que es esa sentencia? Así como hoy en día, profetas, palabra está llegando, mensaje tras mensaje está llegando a su vida. Y le voy a decir, el enemigo no quiere que se predique la palabra de Dios. El enemigo no quiere que, mis hermanos, el pueblo de Dios se esté preparando, porque el enemigo lo que quiere es que todos, mis hermanos, oiga bien, no nos gusta oír esto, pero que vayamos, lo que él anhela es, mis hermanos, llevarnos al infierno. Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo por falta de conocimiento está pereciendo. Muchos ya perecieron, fueron de esta tierra y no vieron, mis hermanos, lo que tenían que ver. Lo que un día Dios les mostró, no lo llegaron, mis hermanos, a obtener. Porque un día, así como el Señor, cuando, mis hermanos, sacó al pueblo, a su pueblo de Egipto, mis hermanos, el Señor les habló y les dijo, los voy a llevar a una tierra donde va a fluir la leche y la miel. Ustedes tienen que conquistar esa tierra, porque no se trataba solo de llevarlos, tenían que conquistarla. Y muchos se fueron, como le vuelvo a repetir, de esta tierra, y nunca pudieron ver esa tierra prometida, y nunca pudieron ver cumplido, mis hermanos, y no cumplieron con lo que Dios los mandó a hacer. Porque el Señor, mis hermanos, a cada uno de nosotros, cuando nosotros decimos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando yo recibo al Señor, yo, mis hermanos, tengo que venir y capacitarme a través de sus enseñanzas. Yo me tengo que dejar discipular, yo me tengo que dejar, mis hermanos, que la palabra me libere, que la palabra me limpie. Porque recuérdese que cuando nosotros lo hemos estado predicando ya mucho tiempo atrás, donde, mis hermanos, nosotros dice que en pecado fuimos concebidos. La semana pasada yo hablaba de ese poderoso tema de, mis hermanos, lo que es pecar con la mente. Que cuántos pecadores andan, mis hermanos, pecando solo mentalmente, mis hermanos, cuando, como dicen, tiran la piedra y esconden la mano. O sea que, mis hermanos, aparentando ante los demás que no hacen nada. En nuestra casa somos una cosa, afuera somos otra, y mis hermanos, y a veces el mismo Dios hace que muchas personas en rebeldía, para, mis hermanos, rebelándose contra lo que saben que uno les está diciendo la verdad, a veces peor lo hacen, como quien dice, lo voy a hacer para que de veras hablen de mí. Mire qué tontera que el enemigo a dónde lleva a la gente, mis hermanos. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios esta mañana nos está hablando. Por eso aquí, mis hermanos, por el que no lee palabra, no sabe lo que Dios, mis hermanos, le está diciendo a su pueblo. Y por eso la palabra dice, hoy, mañana y siempre. La palabra del Señor, mis hermanos, siempre va a ser de edificación y de bendición para nosotros. No podemos decir, eso fue en el tiempo antiguo, eso fue en el tiempo pasado. Como muchos dicen que el antiguo Testamento es una cosa y el antiguo y el Nuevo Testamento es otra cosa. Jesucristo nada más vino, mis hermanos, a hacer que esas leyes, esos preceptos, todo eso que el Señor decidió, mis hermanos, que se tenía que hacer, Él, mis hermanos, lo vino a cumplir aquí en esta tierra y a enseñarle a sus discípulos, porque usted en ningún momento ha visto que Él dijo que la ley, mis hermanos, o las leyes divinas de parte de Dios quedaban anuladas y canceladas, sino que Él dijo, yo no vine a abolir la ley, no las vine a quitar, las vine, dijo, que a cumplir, porque hemos aprendido que uno va a vivir bajo la ley cuando uno viva, mis hermanos, o sea, uno va, mis hermanos, a tener consecuencias de lo que dice la ley cuando uno, mis hermanos, no se sujeta a Dios, cuando uno no se
esfuerza por tener un cambio en su vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el mediador. Oiga bien, mediador. Él viene a mediar por nosotros, pero no quiere decir que esa gracia que el Señor, mis hermanos, a través de Él hizo que esa gracia viniese a nuestras vidas para que por gracia recibamos, nosotros la hagamos un libertinaje. Y no podemos venir a decir que esta palabra no es para nosotros, sino que a saber para quién es. No, mis hermanos, la misma iglesia está viviendo, mis hermanos, una vida mundana. Usted oye, mire, usted mira personas, mis hermanos, Dios les está hablando hasta a través de sueños, porque nosotros hemos estado clamando, oiga bien, hemos estado clamando por si usted ha tenido sueños. Que el Señor les hable en sueños. Principalmente yo le hablo al Señor a la congregación. Y mis hermanos, yo le he pedido al Señor que le hable a la congregación en sueños. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente, mis hermanos, que de tanta palabra que ha oído, ya mire, ni le hace caso ya a la palabra. Así estamos muchos ya embotados de tanto conocimiento de la palabra, pero no la ponemos por obra. Entonces el Señor, mis hermanos, a muchos ya les está hablando. Pero mis hermanos, cuando el Señor nos muestra algo, el Señor nos está diciendo, miren los tiempos, lo que se viene. Y muchos de esos no lo quieren entender. Mis hermanos lo ven como cualquier cosa, porque miren, acaba quizá el Señor de estar mostrando y al rato, mis hermanos, estamos como si nada, haciendo cosas que no tenemos que hacer. Mire cuánta gente, mis hermanos, ahorita cuando empezó la pandemia, un montón subiendo mensajes bíblicos y todos pegados a Dios. Pero ya ahorita como que la cosa ya se aflojó un poco, ¿verdad? La pandemia ahí sigue. Pero mis hermanos, la gente como ya se abrió más el país, ya hay muchas cosas que nos dejan hacer. Ya la gente ya otra vez volvió a su vida mundana, porque mire, subiendo, a veces ya suben un mensajito por ahí de la Biblia, y luego, mis hermanos, unos 5, donde dando a entender otras cosas, mis hermanos, que nada que ver con la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, sed santos como yo soy santo. Y el Señor a los siervos de Dios nos ha mandado, mis hermanos, a enseñarle a la gente qué es lo santo y qué es lo profano. Y no tenemos nosotros que inmiscuir lo mundano con lo santo. Porque el Señor, mis hermanos, es celoso. Mire, en tiempos pasados, mis hermanos, los utensilios, hasta los utensilios para nuestro Señor, mis hermanos, no tenían que ser usados, mis hermanos, para otras cosas, sino que específicamente solamente para Él. Es lo mismo. Nosotros decimos ser el templo del Espíritu Santo. Si yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿por qué yo me voy a dejar, mis hermanos, que las cosas mundanas a mí, mis hermanos, me vengan a deleitar? Como yo le decía, mucha gente, mis hermanos, provocativa en las calles, provocando, mis hermanos, las mujeres a los hombres. Y los hombres también mirando lo que no tienen que andar viendo. Entonces, mis hermanos, no ha habido un cambio, no ha habido, mis hermanos, un deseo, mis hermanos, de honrar a Dios, de amar a Dios. Porque usted en ninguna de la palabra, usted ve donde dice que Jesucristo estuvo en la tierra y que Él se hizo hombre y que Él fue humano, así como somos nosotros. Y Él nos vino a demostrar de que Él, mis hermanos, unido a su Padre, Él podía, mis hermanos, vencer a toda potestad. Entonces, mis hermanos, Él nada en la palabra usted no lee donde diga ahí que Él, mis hermanos, días estuvo bien, días estuvo mal. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la palabra a nosotros nos tiene que transformar. Si usted todavía siente deseos carnales, usted tiene que venir delante de Dios y decirle al Señor, Padre, yo necesito que tú hagas una obra especial y sobrenatural en mi vida. Si no se la pedimos, porque sabe que muchos de nosotros, mis hermanos, creemos que somos cristianos, porque mis hermanos, solo pidiéndole al Señor que el Señor haga esto, que el Señor haga el otro, que el Señor haga aquí, que el Señor arregle, que el Señor, mis hermanos, todo es, pero mis hermanos, nosotros tenemos que estar con Él por amor a Él. A usted, yo le voy a hacer a usted como un reto. Dígale usted al Señor,
No me importa, Señor, si esto no lo arregla, si esto otro. Señor, yo lo que quiero es estar contigo, amarte y bendecir. Usted va a ver si el Señor no arregla todas las cosas, porque sabe que hasta esas cosas que nosotros a veces, mis hermanos, cuando usted solo pasa pidiendo una casa, solo pasa pidiendo un carro, solo pasa pidiendo riqueza, solo pasa pidiendo grandeza, solo pasa pidiendo que su empresa no decaiga, que su empresa crezca, que su hijo sea así, que su hija sea allá, que su esposo sea así, que su esto, que es el otro. Ay, porque como yo creo, yo confío y Dios, y ese es ser hijo de Dios, creer en sus promesas, creer en sus grandezas. Claro que sí. Muy bien que usted piense de esa manera, pero no, mis hermanos. Solo venir y solo en eso se nos vaya, mis hermanos, el pensamiento, la oración, mis hermanos, solo metidos en eso. Cuando, mis hermanos, mire, cuando uno se despoja de todo eso, si por eso la palabra de Dios es muy clara y dice, si ustedes buscan primeramente mi reino y mi justicia, o sea, aprendemos a ser justos, todo les va a venir por añadidura. No tendríamos que estar pidiendo nada, mis hermanos. Créame que así, hablándolo de esta manera, automáticamente a nosotros las cosas se harían sin que usted las esté pidiendo. Dios conoce mis necesidades, conoce las necesidades suyas, conoce las necesidades de su casa, de su familia. Él sabe en lo que estamos bien, en lo que estamos mal, mis hermanos. Pero mire, lo que menos dejamos entrar a nuestras vidas, a nuestras casas, es al Espíritu de Dios. No podemos hablar del Espíritu Santo. Es una blasfemia que digamos que el Espíritu Santo me guía, cuando, mis hermanos, gente todavía, como le digo, viendo cosas aberrantes en la televisión, cosas mundanas, mis hermanos. Nosotros, usted dirá, ¿qué mujer esta tan cuadrada? ¿Qué mujer esta que a saber de qué se cree? Mis hermanos, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos donde ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo. Y por eso el Señor nos está hablando esta gloriosa mañana en su misericordia. Ahora entendamos. A mí no me puede venir nadie, si esa canción no dice nada malo. Es que no es lo que diga la canción. ¿A dónde lo lleva usted una canción mundana? ¿A qué lo lleva usted a pensar? Porque, mis hermanos, una mujer que está bien con Dios no necesita andar oyendo canciones mundanas. Mis hermanos, mis tiempos que yo viví, que eran tiempos tan alegres. Alegre, mis hermanos, cuando no conocía a Dios. Entonces quiere decir que todavía, mis hermanos, anhela aquellos tiempos, anhela aquellos momentos. Yo me recuerdo cuando andábamos haciendo esto, haciendo el otro. Mis hermanos, dice el Señor, mis hermanos, que todo lo que nos llevó al pecado, nosotros lo tenemos que ver como un trapo de inmundicia. Entonces quiere decir que estamos en el mundo. Ahí es donde está. Ahora usted catalóguese. Si todos esos pensamientos, todas esas cosas que usted hace todavía, quiere decir que todavía usted no ha nacido de nuevo. Porque dice el Señor que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Por eso dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que tiene que estar en nosotros, y por la palabra nosotros tenemos que ser limpios. Pero nosotros tenemos que saber interpretar la palabra y también tenemos que hacerla, vivirla. Así como dice aquí la palabra de Dios, dice, ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu. O sea, cuando yo vengo y yo decido hacer algo y yo no le pido la guianza al Señor, mis hermanos, ¿qué cree usted que estamos haciendo? Estamos haciendo cosas contrarias al Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que dice que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. ¿Se da cuenta? Hay gente que piensa que con una falta cometió la falta y ya estuvo. No, mis hermanos, dice acá que amontonamos pecado sobre pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo multiplica el pecado. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Todos nosotros, así como una pareja, mis hermanos, de esposos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como yo le hablaba a usted, la mente o el corazón, como dice mis hermanos en la palabra, pero usted sabe que el Señor se está refiriendo a su mente. Mis hermanos, dice que el corazón es engañoso. ¿Cuánto nos dejamos llevar
mis hermanos, por sentimientos, somos sentimentales. Pero oiga bien, si usted se deja llevar por sus sentimientos, ay, es que yo me recuerdo que mi papá, mi mamá, cómo han sido buenos conmigo y esto y el otro, y no importa si yo ofendo a Dios con lo que yo hago, porque, pero yo tengo que quedar bien con mi mamá, con mi papá, porque mis sentimientos. Oiga bien lo que le estoy diciendo y yo quiero que usted lo entienda. No le estoy diciendo a los hijos que están bajo el cuidado todavía de mamá y de papá. Le estoy hablando a un matrimonio. Recuérdense cuando el matrimonio, mis hermanos, alguien se casa, dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Dejarás padre y madre, ¿sí o no? Y te unirás a tu esposo y a tu esposa y serás, ¿qué? Una sola, ¿qué? Carne. Ok. Entonces, si yo mis sentimientos me llevan a mis hermanos a que cuando yo voy a hacer algo, yo no me pongo de acuerdo con mi pareja, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy desobedeciendo al Señor, porque si dice el Señor que somos una sola carne y solo cuando nos conviene, ¿sí o no? Todo, mis hermanos. La pareja tiene que saber sus cosas y tienen que, mis hermanos, hablar. Pero entonces no estamos llevando la palabra de Dios, sino que estamos actuando como otro mundano más, porque muchas parejas así son en el mundo, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, quiere decir que no hay una confianza. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando cuando nosotros a veces también, mis hermanos, venimos y dice, cuando no me consultan, están contrariando a mi espíritu. Estamos haciendo alianzas con quien no las tenemos que hacer, aunque así sea papá y mamá. Cuando usted ya está casado. Entonces, todas esas cosas existen en los hogares, mis hermanos. Dios nos va a pedir cuentas por eso. Porque no se trata solo de proveer, mis hermanos, de ser, como dicen muchas veces, soy responsable. Es que, mis hermanos, el que se casó tiene que ser responsable, porque a eso lo mandó el Señor, a tener esa responsabilidad. Por eso el Señor lo toma, mis hermanos, a un esposo lo toma como cabeza. Pero oiga bien, mire qué tremendo lo que yo estaba, mis hermanos, hablando la vez pasada. Es algo que el Señor da esa revelación, que un hombre, mis hermanos, cuando él peca, dice que le quita la cobertura a su esposa y a sus hijos, y por eso después la mujer hace lo mismo. Cuando, oiga bien, pero es cuando una mujer no está bien cimentada en las cosas de Dios. Por eso, mujeres, si usted está pasando situaciones así en sus vidas, aférrese a la voluntad de Dios, haga lo que Dios le manda y Dios sí no le va a fallar y Dios no lo va a dejar. Y no puede pasar eso. Pero imagínese usted, si un matrimonio está tambaleando, eso es lo que pasa. Y por eso entra el pecado también en los hijos. Y después la culpa es del diablo. No, la culpa es de aquel que el Señor llamó como cabeza y no está llevando bien su hogar como debe de ser. No que solo, mis hermanos, queremos hacer nuestras cosas con nuestros propios delirios del corazón. Por eso el Señor, cuando, mis hermanos, habló con Adán, que fue el que primero que pecó, mis hermanos, ¿qué le dijo cuando él le dijo, mira, la mujer que me diste? O sea, ¿qué le estaba diciendo a Dios? Esto tú me diste. Ella fue la que me llevó a hacer esto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y dónde estabas tú, Adán? O sea, cuando el Señor está hablando de eso, está diciendo, ¿dónde estaban tus pensamientos? ¿Venías siempre conmigo? Así como hoy nos puede estar diciendo el Señor, tú siempre vienes conmigo y todo me lo pones en mis manos, todo primero se habla en pareja, voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Por eso dice que la ayuda idónea es la esposa. La esposa a veces puede, mis hermanos, venir a intervenir y decir, yo siento esto que tal vez no es el momento, no es el tiempo, porque muchas veces la mujer es la que se mantiene más, a veces más cerca de Dios. En algunos casos, en otros no. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que entender que un hogar va a caminar bien conforme cuando nosotros, mis hermanos, todo le preguntamos a Dios. Ese es el Hijo de Dios.
el que le consulta a Dios. Vuelvo a leer de nuevo. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme y que se acogen a la protección del faraón. Que bajan, ¿qué dice? A Egipto sin consultarme. Es que así está la moda, pastora. Así está la moda, pastor. Hagámoslo así. Mis hermanos, como hoy en día yo lo he predicado y se lo vuelvo a repetir, porque mucha gente ni repitiéndoselo ni diciéndoselo no lo hacen. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que le estamos cantando a nuestro Señor. No porque a usted le gusta el ritmo, no porque a usted, es que a mí me gusta esa clase de alabanza, yo la voy a cantar si no es para Dios. ¿Le está hablando usted a Dios? ¿A dónde oye usted que en Los Ángeles, cuando dice en Apocalipsis, si usted lee Apocalipsis, dice que los ángeles todo el día se mantienen diciéndole a él, santo, 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 santo? Y mire ahora, mis hermanos, todo es negocio. La alabanza tiene que ser para nuestro Señor. Si no, no es alabanza a Dios. Sino que, mis hermanos, nada más nosotros lo único que estamos haciendo es burlándonos de la presencia de Dios. Por eso, mucho cuidado con lo que hacemos. Y por eso dijo la palabra de Dios, por los frutos los vas a conocer. Depende de lo que usted, como usted se aparezca ahí en el Facebook. Mire, mis hermanos, hay mujeres que dicen ser cristianas y que hasta predican la palabra de Dios. Y mis hermanos, lo único que quieren en el Facebook es mostrar su lindo cuerpo. Mis hermanos, mostrar lo que tienen, lo que poseen y esto y el otro. Pero mire, hablar del Señor no hablan. Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos los vas a conocer. Tengamos cuidado, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Si usted usa redes, úselas para edificar. Más, si no lo hacía, despójese de todo eso feo y chistoso que a veces nosotros decimos, ay, es que me llama la atención, me gusta. Mis hermanos, despójese de todo eso y empiece a hacer la obra de Dios. Necesitamos edificar al pueblo de Dios. Mis hermanos, hay tanta necesidad, hay tanta gente que se va a perder. Hay gente, mis hermanos, que va a fracasar. Hay gente, mis hermanos, que no va a llegar a ese tiempo final donde dice el Señor, el que llegue, dice. Mis hermanos, hasta el último, dice el Señor, recibirá la corona. O sea, cuando nos mantengamos firmes. Ahorita no hemos visto nada nosotros a las cosas que se van a acontecer, que van a venir, mis hermanos. Y muchos no se van a mantener firmes, se van a desviar. Porque miren, muchos predicadores todavía, lo único que andan hablando es, mis hermanos, que todo va a estar bien, cuando el Señor no ha dicho nada. Tiene que haber cumplimiento de la palabra y los tiempos proféticos ya se están cumpliendo. Lo que Dios dijo tiene que pasar, porque dijo el Señor, todo va a pasar menos lo que dice mi palabra. O sea que, mis hermanos, lo que dice la palabra va a acontecer. Entonces dice aquí, la protección de Faraón será su vergüenza y el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. ¿Cuántos se han refugiado, mis hermanos, más en las cosas mundanas? Porque a veces, mis hermanos, en todos lados quedamos bien con don fulano, con doña fulana, aunque sea un gran pecador, aunque nosotros sepamos que no obedecen a Dios. Mis hermanos, quedamos más con ellos que con Dios. Por eso, como no le preguntamos a Dios, hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, mis hermanos, muchos, dice el Señor, que quedan avergonzados. Miren, muchos cuantos dicen, no, yo prefiero quedar bien en mi trabajo que quedar bien en la iglesia. Primero la familia y después lo del Señor. Mis hermanos, todo se puede hacer a la misma vez. Yo le voy a decir algo. Hoy en día, yo estoy junto con mis hijos. Si usted los ve ahorita, ellos están trabajando ahorita aquí conmigo en la obra de Dios. Mis hijas están en intercesión, mis hijos ahí, mis hermanos, y desde que nosotros empezamos a buscar de Dios, mis hermanos, ese fue el cuidado que yo siempre tuve con mis hijos, mis hermanos, de inculcarles la palabra de Dios.
Mire, yo hacía, mis hermanos, servicios de jóvenes porque yo quería que mis hijos se involucraran. Cuando mis hermanos, yo hacía servicio de mujeres en mi casa porque yo quería, mis hermanos, que la gente se edificara. Pero hay gente que huyendo le sale a todo, mis hermanos. Lo que menos quieren es que sepan de su vida, lo que menos quieren es servirle a Dios. Mis hermanos, nada hacen. Ahorita es el tiempo que muchos padres, mis hermanos, muchos se quedaron sin predicar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios les permitió esto? Que se quedaran tal vez sin predicar la palabra de Dios, para que edifiquen su casa, para que le prediquen a sus hijos, que pongan a sus hijos a hacer aquello que quizás sus hijos no lo hacían ni estando aún en la iglesia. Para eso Dios nos está dando este tiempo. Yo si no predicara ahorita, mis hermanos, eso es lo que estuviera haciendo, mis hermanos, pero mis hijos, si usted viene a ver ahorita aquí a mi casa, ellos aquí están ahorita conmigo. Y sabe que ese es el mayor regalo que yo le digo al Señor, lo más grande que yo puedo tener, Señor, porque es lo que más te he pedido, Señor, que mis hijos estén oyendo palabra de Dios, porque sé que la palabra de Dios a ellos los va a liberar, los va a sanar, les va a quitar toda maña que hayan ellos extraído de parte mía y de parte de su papá. Todo eso va a ser cortado, va a ser eliminado, porque ellos tienen que llegar a tener, mis hermanos, la genética de nuestro Señor Jesucristo. Pero no va a ser con mis cariñitos ni con mi palabrerío, sino que va a ser con oír palabra del Dios Altísimo. Y eso es lo que yo más anhelaba, lo que más deseaba, y mis hermanos, yo no anhelaba otra cosa. Y por añadidura, y porque mis hermanos, el Señor es tan bueno, a uno se lo da. Pero mis hermanos, eso es lo que yo siempre le pido a Dios y le digo al Señor: Padre, que no se aparte tu presencia de nosotros. Yo no sé si eso es lo que usted ha pedido, o usted lo único que pide son otras cosas. Pues mi hermano, ahora yo le vengo diciendo, bote esa idolatría, porque lo que va a pedir y pedir y pedir, ese es su ídolo. Pero en ningún momento pone al Señor en primer lugar, en vez de decirle: Señor, solo te anhelo a ti, solo te quiero a ti. Imagínense usted, si usted anhela al hacedor de todo, usted anhela al que libera, al que sana, al que nos va a salvar de todas las tribulaciones que vienen, mis hermanos. Mire cómo están otros países, mis hermanos. Cuando pensaron que jamás ellos iban a ser tocados ni tentados. ¿Por qué? Porque eran, mis hermanos, intocables. Todo creían que lo tenían. Mis hermanos, las cosas están cambiando. El Señor nos está hablando y muchos no queremos oír la voz de Dios. Vayamos ahora aquí mismo en Isaías 30, pero vamos a pasarnos al 9. En el 9 dice, vamos a leer del 9 al 11. Dice: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno, porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes les dicen: no tengan más visiones, y a los profetas: no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones, apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Mucha gente así se siente, como que uno viene y la está enfrentando a Dios, como que uno le está deseando mal. No, mis hermanos, y aquí lo que se está predicando es el bien, que nos preparemos. Dios no está señalando ni juzgando a nadie, solo nos está diciendo: prepárense, pero tenemos que dejar esa mala vida, esa vida, mis hermanos, que un pie adentro de la iglesia y otro pie en mis hermanos, en el mundo. ¿Sabía que usted para todo le tiene que pedir, mis hermanos, al Señor su guianza? Si es aquello es de Él o no es de Él, si aquello, mis hermanos, el Señor se lo permite o no se lo permite. Aquí la palabra de Dios está diciendo, mire, ¿cómo dice ahorita la gente? A los videntes les dicen, o sea, a los que tienen visiones, a los que están profetizando ahorita, les dicen: no tengan más visiones, y a los profetas: no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen en sus ilusiones, apártense del camino. ¿Cuántos ahorita quisieran, mis hermanos, que nada más se convocara a la gente? Yo le apuesto que, mire,
quizás nos miraría un montón de gente y tuviéramos a saber cuántas vistas. Mis hermanos, si nosotros viniésemos y dijéramos, mire, para esta semana está programado de que vamos a hacerle guerra al enemigo, vamos a orar y vamos a derribar y a botar todas esas cosas que dicen que van a venir, y en el nombre de Jesús nosotros sabemos que a nosotros no nos va a venir nada. Mis hermanos, yo no necesito a usted decirle que a usted no le va a venir nada si usted está en santidad, si usted está buscando al Señor como debe de ser, no a medias. Por eso el Señor conoce y el Señor sabe que hemos estado a medias, que hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, como nosotros queremos. Y por eso la palabra confrontativa no nos gusta. Por eso a usted, si usted ha sentido que usted no quiere oír, no, yo no quiero oír ninguna de esas profecías de esos mentirosos. Mira, hay unos que ahorita hasta canal están sacando, mis hermanos, donde ahora es de crítica. Ahora, y que agarran un versículo bíblico, y mis hermanos, y que eso no es verdad. ¿Dónde se ha cumplido? ¿Dónde es cierto? ¿Dónde esto? ¿Dónde el otro? ¿Dónde aquí? ¿Dónde allá? Las cosas van a suceder cuando a Dios, mis hermanos, porque yo le voy a decir algo. Yo me he dado cuenta que hay siervos de Dios que Dios está usando, que les está mostrando los tiempos que se avecinan, pero a veces no, quizá no saben cómo interpretar bien lo que Dios está diciendo. Pero que Dios está hablando, sí está hablando. Pero las cosas no van a suceder cuando nosotros queramos, ni cuando Dios, mis hermanos, quiera. Pero nosotros no vamos a ver si se cumple, pues, no se cumple, son unos mentirosos. No, lea a los profetas mayores y menores, desde cuando ellos han venido profetizando. Y si nosotros nos ponemos, pero si ya pasó el mes de no sé qué, el mes de no sé cuánto, y no ha pasado nada, son unos mentirosos, son unos charlatanes. Lea la palabra de Dios, mis hermanos, ahí está todo. Mire Dios cómo es de bello y tan lindo, que aunque sea por miedo, usted se acerque más mis hermanos, a bendecir al Señor. Es como los que dicen, tanto que hablan de la venida del Señor y nunca viene. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de mi tatarabuelo están hablando lo mismo. ¿Por qué cree usted? Porque no estamos preparados. Por eso dijo el Señor, el que se crea firme, que cuide de no caer, porque por estar diciendo de que ya lo alcanzó todo, que ya lo hizo todo, ni Pablo, ese hombre espiritual, ese hombre, mis hermanos, que sí hizo hazañas en esta tierra, que cumplió con lo que Dios le dijo. Si Dios le decía te moves, se movía. Si Dios le decía que no, no lo hacía. Mis hermanos, ese hombre fue obediente, así como todos los discípulos, mis hermanos. Ellos vinieron a hacer lo que Dios los mandó a hacer aquí a esta tierra. Por eso él decía, para mí hasta el morir es ganancia. Y mis hermanos, ellos murieron por una causa, pero ellos, mis hermanos, no perdieron su vida, sino que al contrario, mis hermanos, ganaron la vida eterna. Hoy allá están junto con nuestro amado Jesucristo de la gloria. Pero mis hermanos, por eso dice el Señor que aquel que cuide de su vida, dice, es el que la va a perder. Porque mis hermanos, muchos por no perder esto, no perder el otro, no obedecemos a Dios, no hacemos conforme a la palabra de Dios. Entonces muchos ahorita no quieren, burlándose, mis hermanos, hasta de la gente que está profetizando, que está hablando. Por eso yo le decía al Señor, Padre, yo sé que muchos no nos creen, yo sé que muchos hasta se ríen de nosotros. Muchos, como está la pandemia, ya todos andan hablando del fin del mundo. ¿Sabe por qué, mis hermanos, empezó a hablar de eso? Porque, mis hermanos, sabemos que la palabra de Dios dice que cuando ya vengan, mis hermanos, situaciones así, es porque el Señor ya su venida se está acercando. Entonces, mis hermanos, pero muchos no, eso no lo quieren oír. Aquí, si se da cuenta, hasta en la palabra lo dice. Y si usted ha estado en esa posición de que nada más nos gusta que nos declaren cosas bonitas, por eso, mire, tristemente, mucha gente perdiendo su tiempo. Lo único que le gusta es que le profeticen, vas a llegar a tener esto, vas a llegar a tener el otro. Si no lo tiene, es porque no ha buscado a Dios. Si le ha pasado de todo, es porque no ha buscado a Dios como debe de ser. Si le ha pedido a Dios, le ha pedido mal. No le tienen a usted que profetizar. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo a usted le va a venir por añadidura. Todo. Y cuando dice el Señor, todo. Si permanecen, dice, unidos a mí, pidan todo lo que ustedes quieran y todo se les dará.
Entonces, ¿por qué voy a estar yo perdiendo mi tiempo en estar pidiendo eso, en estar pidiendo el otro, estar pidiendo? ¿Sabe qué le pido a Dios? Solo le digo al Señor, alárgame el tiempo, Señor, porque quiero, Señor, alcanzar tantas almas, Padre, porque sabe que ahorita las almas, no, Señor, no nos las está mandando solo a alcanzarlas al mundo, a las mismas iglesias, mis hermanos, porque las almas están perdidas. Y dice el Señor que aquel que ya oyó palabra, más se le va a demandar, más azote dice que va a recibir. Entonces, por eso es que él habla y dice, pero ni lo que pasó, dice el Señor, en mis hermanos, en Sodoma y Gomorra. Dice, no será, dice, para nosotros va a ser peor todavía. Imagínese usted, si usted entiende lo que ahí hacían. Pero mis hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo, porque blasfemar contra el Espíritu Santo es aquel, mis hermanos, que no pone la palabra por obra, porque aquí quien está hablando es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que nos está diciendo. Y si Dios todavía nos está hablando es porque el Señor conoce nuestra necesidad, el Señor sabe que lo que hoy Él nos está hablando, nosotros lo estamos necesitando. Y esto es para todos. No le estoy diciendo para usted, para todos, porque usted no sabe cómo uno se impacta, se impresiona, se estremece cuando uno está estudiando la palabra de Dios para, mis hermanos, sacar un tema. Vamos a leer otra cita bíblica, vamos a leer ahora en Josué del 7, Josué 7 del 1 al 26. Vayamos a Josué 7 del 1 al 26. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Con uno que falle en un hogar, en una casa, mis hermanos. Y no le estoy hablando de solo pecado que a veces, mis hermanos, la gente comete. ¿Sabe a quién es el que el Señor, por eso le digo que al que más le da, Dios le demanda más? Es aquel que ya ha oído la palabra de Dios y no la pone por obra. Porque a veces solo, mire, juzgando, señalando, nos mantenemos a aquel que está en pecado. Y no nos damos cuenta que aquel que está en pecado, a veces nosotros, oiga bien, los fariseos, porque nos comportamos como fariseos, como religiosos, pura religión. No hacemos nada, sino que solo señalando y juzgando y creyéndonos que nosotros, yo sí soy hijo de Dios porque yo busco a Dios, porque yo oigo palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Si se da cuenta, aquí por eso el Señor cuando menciona, mis hermanos, a este varón, imagínense este varón que era Acán, mis hermanos, aquí el Señor menciona, dice que era nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, mis hermanos. ¿Por qué el Señor menciona? Porque, mis hermanos, él venía de una estirpe, mis hermanos, que el Señor había constituido, que eran, mis hermanos, sacerdotes del Señor. Este hombre, mis hermanos, Dios lo había escogido. Por eso a ellos, mis hermanos, se les había dado una misión que ellos tenían que cumplir. Por eso Dios hablaba, pero no ponían por obra la palabra. Este hombre, mis hermanos, ¿qué fue lo que lo llevó a pecar delante de Dios? Porque usted conoce la historia de este hombre. Mis hermanos, él decidió en su corazón, mire lo que él hizo. Quiero que usted se dé cuenta. Dice, Josué envió, dice en el 2, a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Ben, frente a Betel, y le dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos a Ai.
esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron, dice. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado de todo, el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios. ¿A quién le reclamó Josué? A Dios. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyesen? Mejor no hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de las regiones, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de su gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado, han violado la alianza que concerté con ellos, se han apropiado del botín de guerra que debían de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acercaron su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de Israel. No podrán resistir a sus enemigos hasta que hayan quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus, las tribus que yo señale por suerte, presentarán a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y familiares que el Señor señale presentarán a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia, sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. ¿Qué le dijo Josué el Señor? Le llegó reclamando, como a veces nosotros, ¿verdad? Los pulcros, los santos, los que decimos que hacemos de todo. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en el Señor, le voy a decir algo, el Señor siempre nos da revelación. En ese momento, como Josué llegó delante de Dios, y lo que él le dijo fue: ¿qué van a decir ahora de nosotros? Porque mire, dice que los israelitas no solo perdieron la batalla, sino que dice que se llenaron de miedo y salieron huyendo. Y Josué lo que sintió fue vergüenza, y también él sabía que se iban a dar cuenta de la debilidad del pueblo de Dios. Y mira lo que le dijo el Señor: ¿qué haces ahí? Levántate. Porque, mis hermanos, cuando algo sucede, cuando algo pasa, y recuérdese que Josué, no va a decir usted, entonces Josué no era espiritual. Claro que era espiritual, por eso él fue a buscar a Dios. Pero así como nos pasa a nosotros, pero a veces de una forma, mis hermanos, que no debería ser la forma que nosotros lo vamos a buscar a él, sino que a la manera de Dios. Entonces, a Josué aquí, lo que él no llegó a decirle: Señor, ¿qué hicimos? Señor, ¿qué te desagradó? Pero Dios, en su infinita misericordia, mis hermanos, el Señor todavía le habló y le dijo: que el pueblo se santifique. Mañana quiero hablar con ellos. Y a los que yo les diga, y al que sea el culpable, ¿qué le dijo? Serán quemados él y toda su familia. O sea,
mis hermanos, hay una parte en la palabra en Isaías donde dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque a veces hay circunstancias, situaciones que pueden venir a nuestra vida, pero mis hermanos, el Señor solo lo que está haciendo es purificando nuestro corazón, pero muchas veces, mis hermanos, a veces cuando ya el Señor ve que aquello, mis hermanos, no que no se puede hacer nada, sino que la persona no quiere reconocer, tiene que ser exterminado. Tiene que ser cortado, como lo que el Señor va a hacer ahorita. Yo ya di un tema que yo espero que usted lo haya escuchado un montón de veces. Espada viene a la tierra. ¿Por qué? Porque ahorita eso es lo que el Señor, mis hermanos, trae. Hemos visto en visiones donde el Señor ha mostrado cómo, mis hermanos, la espada está ya desenvainada. Porque, mis hermanos, el Señor no quiere ya más que se siga acumulando el pecado. Mire, entre más días ya no hayan ni qué, mis hermanos, sacarse ya en las naciones de que mis hermanos que quieren aprobar ciertas cosas. Mire, ahorita es una cosa aberrante lo que quieren hacer en diferentes lugares, mis hermanos. Con todo lo que se está moviendo. Yo sé que usted en las redes, usted no lo ve. No lo voy a mencionar aquí, mis hermanos, porque hasta me da no sé qué mencionar las cosas tan aberrantes, sucias, impuras, mis hermanos, que muchos están queriéndose. Mire, por eso, tenga cuidado con los políticos, porque mis hermanos ofrecen, y más a veces, mis hermanos, lo único que están haciendo, y mucha gente está de acuerdo, porque mis hermanos ofrecen, ¿verdad?, que se legalice esto, que se legalice el otro, que se legalice acá. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber lo que le ofende a Dios. Y tenemos que estar, mis hermanos, nosotros en alianza con Dios, no en alianza con el hombre. De que al Señor, mis hermanos, a Él le ofende las cosas que hoy en día quieren, mis hermanos, que se legalicen. Y nosotros tenemos que estar en contra de todo lo que es pecado delante de Dios. Amén. No que le ofrezcan que le van a hacer una calle linda, que va a haber más trabajo. Mire, el Señor cuando Él dice cierra puertas, Él es el que las cierra. No es el hombre el que da la bendición. Viene de parte de Dios. Y ahora usted entienda por qué hay cosas que no se le han dado, por qué cosas que usted le clamó a Dios, le pidió a Dios, no se le dieron, porque hay algo que ahí está estorbando. Oiga bien, porque puerta que Dios abre, no la puede cerrar. Amén. Entonces, mis hermanos, seguimos aquí con la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo, levántate, ¿qué haces ahí? Y le dijo por qué habían perdido esa batalla, por qué, mis hermanos, con un pueblo tan chiquitito, y que ellos se creyeron que nada más siguiendo unos pocos ellos iban a vencer, porque ellos estaban seguros, porque Dios ya les había hablado, como a muchos de nosotros Dios nos ha hablado, y nos ha dicho, mis hermanos, que nos dará la victoria. Pero hay cosas que a veces, mis hermanos, pueden estar sucediendo, que estén metidas en nuestra casa, y por no tener discernimiento, como no le pedimos a Dios, como no nos mantenemos en oración, creemos que porque hay ciertas cosas que sí las hacemos, mis hermanos, pero como no nos mantenemos en una comunión con Dios, ahí están los estorbos. Amén. Entonces dice, quiero que regresemos un poquito, vamos a leer en el 6. Vamos a leer aquí siempre en Josué 6, pero quiero que leamos aquí en el... Permítame un momentito, que esto no estaba dentro de la prédica, pero yo cuando estaba leyendo esta palabra, hoy repasando en la mañana, leí algo aquí en el 6 donde, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo Acán? ¿Qué fue lo que él, mis hermanos? Yo creo que es aquí mismo en el 7. Permítame un momentito. Bueno, no se me viene a la memoria ahorita cuál fue la cita que vi, pero ahí el Señor muestra lo que ellos, mis hermanos, se llevaron de ese lugar. Y sabe que Él se llevó unas monedas, Él se llevó una capa, y todo eso, mis hermanos, Él lo enterró. ¿Sabe? Que en el centro de su casa, donde dice que estaba la sala, dice que ahí acabó un hoyo y ahí lo metió como para que nadie lo viera. Entonces, mis hermanos,
A veces cuando alguien del pueblo de Dios, oiga bien, no obedece a lo que Dios ha dicho, porque mis hermanos, el Señor siempre, Él habla, mis hermanos. El Señor siempre habla y el Señor, mis hermanos, habla a tiempo. Y yo sé que el Señor, mis hermanos, a ellos les habló y les dijo qué era lo que tenían que hacer. Ellos solo les dijo, todo tiene que ser destruido, porque era algo como ellos a conquistar. Pero ¿qué hizo él? Puso su mirada en las cosas materiales, como es lo que hoy en día nosotros actuamos como mundanos, porque el mundano sí tiene su mirada puesta solo en las cosas materiales, pero el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el que busca a Dios, el que recibió a Dios, tiene que poner las cosas en lo espiritual, mis hermanos. Entonces muchas veces nosotros no ponemos las cosas, mis hermanos, en lo espiritual, sino que, mis hermanos, nosotros lo ponemos en lo material y eso le desagrada a Dios. Porque, mis hermanos, nosotros todo tiene que ser guianza de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, yo creo que está en el 7:21, donde vamos a leer. Dice, ese era el que había leído yo además, dice en el 7:21. Vi en el botín, dice, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo, dice, que cabé en medio de mi carpa. La planta está también, dice ahí, debajo de todo. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, ¿qué dice él? Que se deslumbró, como lo que muchos ahorita lo están deslumbrando, más las cosas mundanas. Por eso, mis hermanos, nosotros, Dios nos prueba. Dice que situaciones, tentaciones van a haber, pero allá nosotros sí somos más que vencedores. Una tentación puede ser de que, como le digo, su corazón sentimental, ay, esto debe de ser de parte de Dios. Cuando a usted algo, usted lo aleja de Dios, no es de parte de Dios lo que a usted, porque Dios, mis hermanos, nunca va a venir a poner división. ¿Quién es el que pone división? Es el enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra. El Señor da órdenes, el Señor dio leyes, el Señor, mis hermanos, declaró decretos y no pueden ser revocados. Lo que Dios dice se va a cumplir. A estos hombres, a estas familias, a esta gente, Dios le habló. No lo cumplieron. Ahí, miren, no había nada de que solo me arrepiento. Aquí, mis hermanos, Acán dijo, sí, es cierto, yo fallé contra Dios, hice esto, hice el otro, y dijo hasta dónde tenía todo, vayan a sacarlo, desentiérrenlo, y él pensó que ya con eso. Pero ¿qué dijo el Señor antes de que, cuando le dijo, el que yo diga que es el que está cometiendo el pecado, va a ser quemado, dijo, con todo y familia y con todas sus cosas, con todas sus pertenencias? A veces así pasa, mis hermanos. Llega un momento cuando Dios, hermanos, dice hasta aquí. Y por eso hay gente que puede seguir en una iglesia, puede seguir orando, puede seguir clamando y ya no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, Dios habló antes y no escuchamos la voz de Dios. Por eso, mucho cuidado. Si Dios nos habla y no la ponemos por obra. Y por eso nos podemos, mis hermanos, podemos no estar recibiendo lo que Dios quiere que recibamos. Vamos a leer siempre aquí en Josué 8, vamos a leer el 1 y el 2. Josué 8, el 1 y el 2. Dice, el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataca en la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y sobre su ejército. Se apropiarán de toda su ciudad y de todo el territorio que lo rodea. Tratarás, dice, a esta ciudad y a su rey como hiciste en Jericó con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra, todo el ganado. Prepara para una emboscada en la parte posterior de la ciudad.
Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche. Entonces, aquí si se da cuenta, como ya todo lo malo había sido exterminado, ¿qué hizo el Señor? Dio la victoria. Yo quiero que usted y yo, porque todos estamos ahorita en un caminar, mi hermano, y Dios nos está confrontando. Llegamos a esa recta final a donde el Señor nos lleva. Al que venciere, dice el Señor, va a recibir la corona. Yo quiero que usted reciba esa corona, sus hijos, su familia completa, hermano. Yo la anhelo tanto que usted la reciba. Pero tengamos esa fidelidad a Dios. Que no lo deslumbren las cosas materiales. Que verdaderamente a usted le llame la atención las cosas espirituales. Nada ni nadie, mis hermanos, nos puede hacer al frente ningún día de nuestra vida si nosotros seguimos, mis hermanos, siempre reconociendo pecado, porque pecar siempre pecamos, el ser humano es así. Pero sabe que lo más lindo que Dios ve en nuestras vidas es la humildad con la que nosotros llegamos delante de Él. Pero a veces, mis hermanos, somos tan arrogantes, tan altaneros, que no queremos, mis hermanos, nosotros, obedecerle a Dios. Este hombre, solo dése cuenta de dónde él venía, lo que Dios había puesto en sus manos, mis hermanos, y lo que él hizo. Y mire, llevó, mis hermanos, a un pueblo completo a perder, mis hermanos, esa guerra. Pero cuando él fue exterminado, ¿sabía usted que el nombre de Acán quiere decir perturbador? Él es el que perturba, o sea, ese espíritu es el que viene a perturbar. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro que ese espíritu inmundo sale de nuestras vidas. Se va afuera y se va directamente a los abismos. Ese espíritu perturbador. No, mis hermanos, no consienta el pecado. Háblele a sus hijos. Mire lo que miran sus hijos, miren lo que hacen sus hijos. Hermanos, por favor, estamos en tiempos donde Dios nos va a pedir cuentas. Va a llegar un momento que quizá usted va a clamar, va a orar, tal vez va a llegar a entender lo que Dios quiere hacer con sus hijos y ya no lo va a poder hacer. Porque recuérdense que los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios, ni tampoco vamos a hacer las cosas cuando nosotros nos dé la gana. Hay gente que ni instruye y ni ayuda a su hijo a que su hijo reciba instrucción de parte de Dios. Mis hermanos, este hombre perturbó todo. ¿Y sabe qué cuál fue lo peor? Que no solo, mis hermanos, fue sacado él, rechazado, exterminado, sino que su familia y todas sus pertenencias. Eso va a pasar de generación en generación. Por favor, es el tiempo, es el momento, no cuando usted quiera. No sigamos, mis hermanos, en esa rebeldía. Pidámosle a Dios que Dios nos dé dominio propio y que las cosas mundanas, oiga bien, deseche todo eso mundano. Toda esa gente que todavía tiene sus películas, mis hermanos, sucias ahí en su casa, música que no le trae, ay, a ver, un día quién se la regalo, ¿por qué va a estar usted, mis hermanos, maldiciendo a otra persona, llevándole anatema, destrucción? Todo eso, mis hermanos, Dios tuvo misericordia a nosotros que cuando teníamos todo eso en nuestros hogares, mis hermanos, todo eso sucio, y queremos que de la noche a la mañana, solo porque ya estoy buscando a Dios y que porque yo ya le creo a Dios y no se me arreglan las cosas y yo quiero billete, que todo me lo arregle, que todo esto, que todo el otro, que no pase esto ni pase nada. Y a veces, mis hermanos, todavía con los anatemas ahí en nuestras casas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos a Dios, mis hermanos, no hay cosa que tenga más valor que la presencia de nuestro Señor. No mire como con valor aquello que quizás su cadenita, aquella que le regalaron, su anillito, aquel que le dio saber quién, o cómo usted lo alcanzó, cómo lo consiguió. Todo eso sáquelo, extermínelo de su casa, despójese, no lleve maldición a su casa, mis hermanos. Pero a veces hay gente, mis hermanos, que, ay, me regalaron mi blusita, no importa que esté ahí todo lo de, oiga bien, muchos quizá no les gusta esto,
Pero hay gente, mis hermanos, que anhela tanto tener cosas de Disney, mas no sabe. Mire el trasfondo. Mis hermanos, en lo que están metidos esas gentes, por eso, mis hermanos, tanto éxito que tienen con la gente ahí, mis hermanos, tonteándola ahí en esos lugares, haciéndola gastar un dineral. La gente mira eso como algo hasta sagrado. Mis hermanos, los mismos cristianos anhelando, deseando ir ahí, y mis hermanos les compran a los hijos esas cosas. Mire quién está detrás de todo eso, averigüe si todo está en el internet, eso sí, búsquelo. Mire, aquí se han dado temas de eso y hay gente que ha hecho caso y hay gente que no hace caso por una blusita. Es que se la traje del mismo lugar, ahí se la compré, me costó $100. ¿Y qué tiene que le ha costado $100, $200? Mis hermanos, ahí la guardo, no se la voy a poner a mi hijito, pero la voy a guardar para que miren, ay, lo que a mí me trajeron. Mis hermanos, cosas impuras, sucias, inmundas, haciéndole daño a nuestros hijos, estorbando sus ministerios. Mis hermanos, el día de mañana, por eso la rebelión. ¿Y qué será? ¿Por qué pasará? ¿Por qué mi hijo su comportamiento? ¿Por qué es así? ¿Por qué le pasó lo otro? ¿Por qué hace lo otro? Y le he hablado de Dios. Mi hermano, no importa. Que así como aquí, mis hermanos, el Señor habló, pero también el Señor, mis hermanos, en ese momento les dijo, si no sacan eso, oiga bien lo que Dios nos está diciendo. No sacan lo impuro, lo sucio de los hogares, de su corazón también, esos malos recuerdos, no malos recuerdos, no, que mucha gente lo ve como recuerdos bonitos a todo aquello pecado que anduvo. Mis hermanos, no sacamos todo eso, dice el Señor, que Él no va a estar con nosotros. Así le dijo Él a Josué. No sacan eso, yo no voy a estar con ustedes. Y todas las batallas las van a perder y sus enemigos se van a enseñorear de ustedes. Pero ¿qué hizo Josué? Quizá con todo el dolor de su corazón, le habló a Acán y le dijo a Acán, ¿qué hiciste? Y Acán, mis hermanos, él dijo lo que había hecho, pero mis hermanos, a veces llega un momento que aunque haya arrepentimiento, ya el Señor ya no escucha. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos, con Dios no se juega. Por eso no hagamos libertinaje de la gracia del Señor. ¿Cuántas veces a muchos el Señor nos ha perdonado? Pero mis hermanos, no queremos oír la voz de Dios. Así que yo le pido a Dios que usted sí ponga atención a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Y oiga mucha palabra de Dios o lea palabra de Dios, porque también dice el Señor en su palabra, mira bien a quién oís. Porque no solo es de oír palabra de Dios, sino que quién la está declarando. Amén. Entonces le damos gracias al Señor esta gloriosa mañana. Bendito sea nuestro Señor, que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, nada puede estar en contra de nosotros. Así que yo alabo a mi Señor, bendigo a mi Padre Celestial por su vida, bendigo su casa, y como le digo, ese espíritu de Acán se va de nuestras vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque oiga bien, son espíritus chocarreros, rastreros, mis hermanos, que solo quieren ir a invadir su casa, pero los echamos fuera y se van a los abismos, se quedan inoperantes. Declaramos que la presencia de Dios Altísimo llega a su vida y viene a mi vida. Que esa presencia nunca se aparte de nosotros, ni de día ni de noche, mis hermanos. Pidámosle a Dios que Él siempre esté con nosotros. Padre, te damos infinitas gracias por esta gloriosa palabra. La bendecimos y declaramos, Padre, que se hace rema en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le bendigo a cada uno de aquellos que se conectaron. Muchas gracias. Gracias por ese amor que ustedes tienen a nuestro Padre Celestial, porque usted lo ama, y por eso yo sé que usted se edifica con la palabra, usted se llena, usted la recibe y usted la pone por obra. Bendiciones, mis hermanos, de lo alto, y yo bendigo todo lo que Dios a usted le ha dado en mayordomía. Bendigo su casa, y recuérdese que tenemos una cita nueva aquí con nuestro amado Padre Celestial, que es a las 8 de la noche, este mismo día, y también el día viernes a las 11 de la mañana, y el día domingo en nuestro servicio dominical, para siempre estarnos gozando delante del Señor. Bendiciones, mis hermanos, y les amamos.